La luz del teléfono iluminaba mi rostro en la oscuridad de la sala. Eran las 10 de la noche, cuando marqué a mi hijo para confirmar la hora de la cena navideña. Su voz sonó distante, casi molesta por la interrupción. «Papá, la cena será con los padres de Mónica. Es algo más especial, espero que entiendas». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo 30 años de esfuerzo se desmoronaban en una sola frase. Especial. Esa palabra retumbaba en mi cabeza como un martillo contra el acero. ¿Qué había de especial en los suegros de mi nuera que yo no tuviera? ¿Acaso había olvidado quién pagó su universidad? ¿Quién le dio el enganche para su primera casa? ¿Quién depositó cada mes, sin falta, dinero en su cuenta cuando apenas comenzaba su carrera como arquitecto? Mi nombre es Rodrigo Sánchez Maldonado. Tengo 68 años y construí un patrimonio que pocos hombres de mi generación lograron. 3 propiedades en la Ciudad de México, una casa en Cuernavaca y participaciones en 2 empresas que fundé con mis propias manos. No heredé nada. Cada peso que tengo lleva el sudor de mis noches sin dormir, de los viajes interminables, de las comidas frías porque llegaba tarde del trabajo. Me casé joven con Laura, una mujer extraordinaria que me dio 2 hijos, Roberto y Daniela. Laura murió hace 5 años de cáncer. Los últimos meses fueron un infierno que enfrenté solo porque Roberto estaba muy ocupado con su nueva familia y Daniela vivía en Guadalajara, llamando una vez al mes si acaso. Cuando Laura cerró los ojos por última vez, yo estaba sosteniendo su mano. Roberto llegó al funeral con 2 horas de retraso porque el tráfico estaba imposible. Después de la muerte de Laura, todo cambió. O tal vez siempre fue así, y yo estaba demasiado ocupado construyendo un futuro para notarlo. Roberto se casó con Mónica hace 3 años, una mujer de familia acomodada, hija única, acostumbrada a que el mundo girara a su alrededor. Desde el principio noté la forma en que me miraba, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Pero callé. Los padres siempre callamos demasiado. La boda costó más de 800,000 pesos. Yo pagué el 60%. Los padres de Mónica pagaron el resto y se aseguraron de que todos lo supieran. En el brindis, el padre de ella, un empresario con más ego que cerebro, dio un discurso de 20 minutos sobre el esfuerzo que representó darle a su princesa la boda de sus sueños. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Roberto tampoco lo hizo. Esa noche, mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa, tuve una sensación extraña en el pecho. No era tristeza exactamente. Era el presentimiento de que algo se había roto para siempre. Los primeros meses después de la boda fueron una lenta desaparición. Las llamadas se volvieron escasas, las visitas inexistentes. Siempre había una excusa: el trabajo, los compromisos sociales, los viajes. Mónica tenía una habilidad especial para programar sus planes familiares exactamente cuando yo esperaba ver a Roberto. Un día, mi hijo me dijo que necesitaban ayuda para remodelar la cocina. $20,000. Se los di sin pensarlo 2 veces. 3 semanas después, vi en el Facebook de Mónica las fotos de su viaje a Europa. Necesitábamos desconectar, decía el pie de foto. La cocina nunca se remodeló, pero yo seguía depositando dinero cada mes, seguía ayudando, seguía siendo el padre que ellos necesitaban cuando les convenía. Hace 6 meses nació mi nieto, Mateo. Cuando Roberto me llamó para darme la noticia, lloré como no lloraba desde el funeral de Laura. Pensé que un nieto podría devolverme algo de lo que había perdido. Pensé que la familia volvería a ser lo que fue. Qué ingenuo fui. Las primeras semanas traté de visitarlos constantemente. Llevaba regalos, ropa de bebé, juguetes. Mónica me recibía en la puerta con una sonrisa tensa. «Rodrigo, gracias, pero es momento de la siesta del bebé». «Oh, Rodrigo, hoy no es buen día, tenemos visitas». Siempre Rodrigo, nunca papá, nunca suegro. Como si fuera un vendedor ambulante. Roberto no decía nada, solo miraba su teléfono mientras su esposa me despachaba. Los padres de Mónica, en cambio, parecían vivir en esa casa. Cada vez que lograba entrar,
Ahí estaban ellos, acaparando al bebé, dando órdenes, reorganizando los muebles. La madre de Mónica, Carmen, una mujer con voz de sirena de ambulancia, me miraba con desprecio apenas disimulado. «Ay, Rodrigo, no sabía que venías. Nosotros siempre avisamos antes». Una tarde, mientras sostenía a Mateo por primera vez en 3 semanas, escuché a Carmen decirle a Mónica en la cocina: «No entiendo por qué sigue viniendo si se nota que aquí sobra». Roberto estaba sentado a 2 metros de distancia. No dijo absolutamente nada. Esa noche, conduciendo de regreso a mi casa vacía, entendí algo fundamental. Para mi hijo, yo me había convertido en una fuente de recursos, no en un padre. Y para Mónica, era simplemente un estorbo que toleraba porque mi cuenta bancaria todavía servía. Pero uno no construye un imperio siendo ingenuo. Uno no sobrevive 40 años en los negocios sin aprender a leer a las personas. Y yo acababa de terminar de leer a mi propia familia. Diciembre llegó con su falsa alegría. Los centros comerciales se llenaron de luces, las calles de villancicos, las redes sociales de familias falsamente perfectas. Yo pasaba los días en mi oficina, revisando contratos, verificando inversiones, manteniendo la mente ocupada para no pensar en la cena de Nochebuena. Porque sabía, en el fondo de mi alma, que algo malo iba a pasar. El 15 de diciembre Roberto me llamó. Su voz sonaba extrañamente animada. «Papá, Mónica y yo queremos hacer algo especial para Navidad. Una cena inolvidable en la casa. Pero con el bebé y los gastos está un poco complicado. ¿Crees que podrías ayudarnos?» La petición era clara: 30,000 pesos para la cena navideña, pavo importado, vinos, decoración, regalos. «Quiero que mi hijo tenga su primera Navidad perfecta», me dijo. Y yo, como el idiota que había sido durante años, dije que sí. Transferí el dinero esa misma tarde. «Gracias, papá. Te esperamos el 24 a las 8. Va a ser una noche especial». Durante los siguientes días compré regalos para Mateo, ropa de diseñador, juguetes educativos, una primera edición de un libro de cuentos que yo le leía a Roberto cuando era niño. Envolví cada regalo con cuidado, imaginando la cara de mi hijo al ver cuánto me importaba su familia. El 20 de diciembre recibí un mensaje de WhatsApp de Mónica. Una foto del aeropuerto, ella, Roberto y el bebé posando frente a las puertas de abordaje. «Nos vamos unos días a descansar. Felices fiestas». Marqué inmediatamente a Roberto. Contestó al 5º tono con ruido de fondo de un aeropuerto. «Papá, estamos por abordar». «¿A dónde van? Me dijiste que la cena era en tu casa». Hubo un silencio incómodo. Escuché la voz de Mónica de fondo, diciéndole algo que no alcancé a entender. «Papá, es que surgió una oportunidad increíble. Los papás de Mónica nos invitaron a su casa de la playa. Ya sabes cómo es esto. Las reservaciones se hicieron con tiempo y... ¿Y el dinero que te di para la cena?» Otro silencio. «Pues lo usamos para los boletos y parte del viaje. Necesitábamos unas vacaciones familiares. Tú entiendes, ¿verdad?» No entendía nada, o más bien entendía todo perfectamente. «¿Y la cena de Navidad?» «Ah, eso. Bueno, la vamos a hacer allá, con los papás de Mónica. Ellos tienen una casa increíble en la costa. Va a ser algo más especial. Espero que entiendas, papá. No es personal. Especial». Ahí estaba esa palabra otra vez, como una bofetada. ¿Y yo? Pues puedes hacer algo tranquilo en tu casa, o ir con Daniela, ¿no que siempre dices que necesitas tiempo para ti? La línea se cortó antes de que pudiera responder. No me devolvió la llamada. Me quedé sentado en mi estudio durante horas, viendo cómo la luz del día se transformaba en oscuridad. Los regalos envueltos estaban apilados en la esquina, junto al árbol que había decorado yo solo. La casa estaba en silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora y revisé todos los movimientos bancarios de los últimos 3 años. Cada transferencia a Roberto. Cada préstamo que nunca me devolvió. Cada emergencia que resultó ser un capricho. Sumaban más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que mi hijo había recibido sin un gracias sincero. 2 millones de pesos que habían comprado viajes, ropa de diseñador,
restaurantes caros, lujos para impresionar a los suegros que sí eran especiales. Y yo, el que construyó todo desde cero, el que nunca les negó nada, no era suficientemente especial para pasar la Navidad con mi único nieto. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. No iba a gritarles, no iba a rogarles, no iba a humillarme pidiendo un lugar en la mesa que yo mismo había pagado. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Abrí mi correo electrónico y escribí a mi contador: necesito que canceles todas las transferencias automáticas a la cuenta de Roberto Sánchez. Efectivo inmediato. Luego llamé al banco y bloqueé las tarjetas de crédito adicionales que le había dado. Finalmente, contacté al administrador de la propiedad donde vivía Roberto. El contrato de arrendamiento está a mi nombre. Quiero revisar las cláusulas de terminación anticipada. Porque esa casa, como muchas otras cosas en la vida de mi hijo, la pagaba yo. No era venganza, era justicia. Si yo no era lo suficientemente especial para ellos, entonces ellos descubrirían qué tan especial era vivir sin mi dinero. La Navidad llegó. Pasé el 24 de diciembre solo, con una cena sencilla que preparé yo mismo. No puse música, no vi películas navideñas. Simplemente me senté en la terraza, con una copa de whisky, viendo las luces de la ciudad. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día. Ni un mensaje, ni una llamada. Como si yo no existiera. Pero yo existía. Y estaba a punto de recordarles exactamente quién era yo. El 28 de diciembre, 3 días después de Navidad, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Roberto. Contesté al tercer tono. Papá. Su voz sonaba alterada, casi desesperada. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Hay un problema grave. Llegamos hoy del viaje y la casa está sin luz. Llamé a la compañía eléctrica y dicen que el recibo no se pagó. Hace 2 meses que no se paga. ¿Se te olvidó? Papá, tenemos un bebé, no podemos estar sin luz. Me recargué en mi silla, tomé un sorbo de mi café y sonreí. No se me olvidó nada, Roberto. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos que lo soluciones. Mónica está furiosa, el bebé está llorando, hace frío y... Estoy cancelando todo. Silencio. ¿Qué? El pago de la luz, el del agua, el del gas, el contrato de la casa, las transferencias mensuales, las tarjetas de crédito, todo. Estoy cancelando todo. Papá, no puedes hacer eso. Tenemos una familia, tenemos un bebé. Yo también tenía una familia, o eso creía. Esto es porque no te invitamos a la cena, ¿verdad? Papá, no seas así. Ya te expliqué que fue algo especial. Sí, lo entendí perfectamente. Ahora espero que tú entiendas esto. Se acabó. ¿Qué se acabó? El banco de papá, los favores, las transferencias, todo. A partir de ahora, hijo, vas a aprender a vivir con tu propio dinero. El que ganes tú, sin mi ayuda. Pero papá, feliz Navidad, Roberto. Espero que haya sido especial. Colgué. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Una llamada. 2, 5, 10. Después llegaron los mensajes. De Roberto, de Mónica, incluso uno de Carmen, la madre de Mónica, con un tono condescendiente. Rodrigo, sé que estás molesto, pero esto es infantil. Piensa en tu nieto. No contesté ninguno. Esa noche dormí mejor que en meses, porque finalmente había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi dignidad. Los días siguientes fueron un festival de llamadas perdidas y mensajes cada vez más desesperados. Roberto intentó todas las estrategias. Primero la ira. Eres un egoísta. No puedes hacernos esto. Luego la culpa. Mamá estaría decepcionada de ti. Después la negociación. Está bien, nos equivocamos, ¿podemos hablar? Y finalmente la súplica. Papá, por favor, te necesitamos. Pero yo había aprendido algo fundamental en mi vida. El respeto no se ruega, se gana. Y ellos habían perdido el derecho a pedirme cualquier cosa. El 3 de enero, Mónica apareció en mi casa. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Traía al bebé en brazos, llorando. Ella también tenía los ojos rojos. Rodrigo, por favor, necesitamos hablar. La miré en silencio. Sé que Roberto se equivocó.
Sé que yo me equivoqué, pero no puedes castigar al bebé por nuestros errores. No estoy castigando a nadie, simplemente dejé de regalar lo que no se valora. Necesitamos tu ayuda. La renta se vence en una semana y... Entonces sugiero que tu esposo busque un trabajo mejor, o que le pidas ayuda a tus padres, los especiales. Su cara se transformó. La máscara de súplica cayó y apareció la verdadera Mónica, la que siempre me había despreciado. Eres un viejo amargado. Roberto tiene razón. Nunca has sabido ser un buen padre. Quizá tengas razón, pero sé muy bien cómo dejar de ser un idiota. Cerré la puerta. Sus gritos resonaron en la calle durante 5 minutos. Después se fue. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí paz. Los primeros días de enero transcurrieron con una calma extraña. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes, pero cada vez con menos frecuencia. Roberto había pasado de la desesperación a la negociación y luego al silencio resentido. Mónica, por su parte, había bloqueado mi número después de nuestro último encuentro. No me importó. Yo había construido mi vida desde cero 2 veces. Una cuando era joven y pobre, otra cuando Laura murió y me dejó solo en esta casa enorme. Podía reconstruir mi relación con la soledad una tercera vez, o eso pensaba. El 9 de enero recibí una llamada de Daniela, mi hija, la que vivía en Guadalajara y apenas me hablaba 2 veces al año. Su voz sonaba preocupada, pero también molesta. «Papá, ¿qué hiciste?» «Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás?» Roberto me llamó llorando. Dice que los corriste, que les quitaste todo, que están a punto de perder su casa. Me serví un café mientras escuchaba. Ya conocía esta historia, ya sabía cómo terminaría. ¿Eso te dijo? Papá, tienen un bebé. No puedes ser tan cruel. ¿Cruel? Yo soy el cruel. Sé que Roberto no te invitó a la Navidad, pero eso no justifica. Daniela, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste que tienes un padre? Papá, yo tengo mi vida en Guadalajara, tengo mi trabajo, mis... Exacto, tienes tu vida. Roberto tiene la suya. Todos tienen sus vidas. Todos menos yo, aparentemente. Yo solo existo cuando necesitan dinero. No es justo que... ¿Sabes qué no es justo, Daniela? Enterrar a tu madre prácticamente solo porque ustedes estaban demasiado ocupados. Pasar 3 Navidades consecutivas, cenando en restaurantes porque ninguno de mis hijos tenía tiempo para mí. Descubrir que el dinero que di para una cocina se gastó en un viaje a Europa. Eso no es justo. Otro silencio, más largo. No sabía que... Claro que no sabías, porque nunca preguntas. Ninguno de los dos pregunta. Solo llaman cuando necesitan algo. Papá, Daniela, te quiero. Eres mi hija y siempre lo serás. Pero no voy a seguir siendo un cajero automático con sentimientos. Si Roberto necesita ayuda, que trabaje. Si tú necesitas algo, podemos hablar como adultos, pero se acabaron los regalos sin reciprocidad. Se acabó el dinero sin respeto. Colgó sin despedirse. Esa noche, sentado en mi estudio, revisé las fotografías familiares que guardaba en el cajón de mi escritorio. Laura y yo en nuestra boda, los niños pequeños riendo en la playa de Acapulco, Roberto graduándose de la universidad con su toga azul, Daniela el día que se mudó a Guadalajara, abrazándome en el aeropuerto. ¿En qué momento todo se había descompuesto? ¿En qué momento pasé de ser papá a ser un estorbo con chequera? La respuesta llegó con claridad brutal, cuando dejé de exigir respeto porque tenía miedo de quedarme solo. Pero ahora estaba solo de todas formas. La diferencia era que esta soledad la había elegido yo, y había dignidad en eso. El 15 de enero mi contador me llamó con noticias interesantes. Don Rodrigo, recibí una llamada del banco. Su hijo Roberto intentó usar una de las tarjetas de crédito que usted canceló. Le negaron la transacción. También intentó solicitar un préstamo usando su casa como garantía, pero como la propiedad está a su nombre, necesitaría su autorización. ¿Cuánto intentó sacar? 150,000 pesos.
Me reí, una risa amarga que me supo a victoria. Que le nieguen todo. Todo lo que esté a mi nombre se mantiene bloqueado. Entendido. También le informo que la señora Mónica Herrera intentó contactarme directamente. Quería saber si había alguna manera de negociar con usted. ¿Qué le dijiste? Que todas las comunicaciones debían pasar por usted. Se molestó bastante. Perfecto. Sigue así. Esa misma tarde, mientras almorzaba en mi restaurante favorito, un lugar discreto en la Condesa donde conocía al dueño desde hacía 20 años, recibí un mensaje de un número desconocido. Rodrigo, soy Carmen, la mamá de Mónica. Necesitamos hablar, es urgente. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí comiendo mi filete. Estaba perfectamente término medio, como me gustaba. El vino tinto era un reserva de Baja California que había elegido personalmente. La música de fondo era jazz suave. Todo era perfecto. El teléfono vibró de nuevo. Rodrigo, sé que estás ahí. Contesta. Esto es por el bien de tu nieto. Siempre el nieto. Siempre la culpa. Marqué el número. Carmen contestó al primer tono con su voz chillona de siempre. Rodrigo, qué bueno que contestas. Mira, sé que has tenido diferencias con los muchachos, pero esto ya se salió de control. Mónica está muy estresada, Roberto no puede concentrarse en su trabajo, el bebé está sufriendo. ¿El bebé está sufriendo o ustedes están sufriendo porque ya no tienen acceso a mi dinero? No seas grosero, esto es serio. Tiene razón, es muy serio. Tan serio que necesito que entienda algo, Carmen. Su hija y mi hijo son adultos. Adultos que decidieron usarme como banco personal mientras me excluían de su familia. Ahora están aprendiendo lo que cuesta la vida real. Pero tú tienes dinero de sobra. ¿Qué te cuesta ayudarlos? Esa pregunta, esa maldita pregunta que resume todo lo que está mal. ¿Qué me cuesta? Me costó 30 años de trabajo. Me costó construir un negocio desde cero. Me costó sacrificar tiempo con mi familia para darles un futuro. Y ahora me cuesta mi dignidad seguir regalando lo que no se valora. Eres un egoísta, un viejo egoísta que... Colgué, bloqueé el número y pedí postre. Los días se convirtieron en semanas. Febrero llegó con su aire frío y seco. Yo había retomado mi rutina, gimnasio por las mañanas, oficina hasta el mediodía, comidas con viejos amigos, lecturas por las tardes. Había olvidado lo bien que se sentía vivir para uno mismo. Mis negocios estaban prosperando. Sin las distracciones familiares, había cerrado 2 contratos importantes. Mi patrimonio seguía creciendo. Irónico, pensé. Mientras mi familia se desmoronaba, mi fortuna aumentaba. El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, recibí un paquete en mi puerta. Era una caja grande, envuelta en papel rosa. La abrí con curiosidad. Dentro había un álbum de fotografías. Fotos de Mateo, mi nieto, sonriendo, durmiendo, jugando. En cada página había una nota manuscrita de Roberto. Papá, este es tu nieto, el que no estás conociendo por orgullo. Mateo preguntará por ti algún día. ¿Qué le voy a decir? Mamá nunca hubiera querido esto. La última página tenía una foto de Laura, mi esposa muerta, sosteniendo a Roberto bebé. Debajo, con la letra de mi hijo, ella te enseñó a amar. No lo olvides. Cerré el álbum con fuerza. Las manos me temblaban, no de tristeza, de furia. ¿Cómo se atrevía a usar la memoria de Laura para manipularme? ¿Cómo se atrevía a hablarme de amor cuando me había tratado como basura? Tomé el álbum y lo guardé en el cajón más profundo de mi escritorio. No lo tiré. No podía. Pero tampoco iba a dejar que esa táctica barata funcionara. Laura me enseñó a amar, sí, pero también me enseñó a respetarme. El 1 de marzo, mi abogado me llamó con información que cambiaría todo. Don Rodrigo, tengo noticias sobre la propiedad donde vive su hijo. Dime. El contrato de arrendamiento vence el 31 de marzo. He revisado las cláusulas y usted tiene derecho a no renovarlo sin dar explicaciones. Además, Roberto tiene 2 meses de renta atrasados. Podríamos iniciar un proceso de desalojo si fuera necesario. 2 meses atrasados, en una renta que no era cara precisamente. ¿En qué estaba gastando mi hijo su dinero? ¿Qué recomiendas? Legalmente, puede recuperar la propiedad sin problemas.
pero siendo su hijo, tal vez quiera considerar: no voy a renovar el contrato. Silencio del otro lado. Don Rodrigo, entiende que esto significa. Sé perfectamente lo que significa. No voy a renovar. Quiero la propiedad de vuelta para finales de marzo. Muy bien, prepararé la notificación legal. Colgué y me serví un whisky. Eran las 11 de la mañana, pero esta decisión ameritaba un trago. No estaba echando a mi hijo a la calle, estaba recuperando lo que era mío. Hay una diferencia fundamental ahí. Roberto recibió la notificación el 5 de marzo. A las 2 horas ya estaba tocando la puerta de mi casa como loco. No abrí. Tenía cámaras de seguridad y podía verlo desde mi teléfono. Gritaba, golpeaba la puerta, lloraba. «Papá, abre, tenemos que hablar. No puedes hacernos esto, no puedes». Después de 20 minutos, se dio por vencido y se fue. Esa noche recibí un mensaje de voz de Mónica. Su voz era puro veneno. «Rodrigo, eres una basura de ser humano. Nos estás dejando en la calle, a tu nieto. ¿Sabes qué clase de abuelo eres? Un monstruo. Eso eres. Y cuando Mateo crezca le voy a contar exactamente qué clase de hombre eres. Se va a avergonzar de llevar tu apellido». Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. El 10 de marzo, Roberto apareció en mi oficina. Había esquivado a mi secretaria y entró directo a mi privado. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, barba de varios días. «Papá, por favor». Me recargué en mi silla y lo observé. Por un momento, vi al niño que solía treparse a mis rodillas pidiendo que lo llevara al parque. Ese recuerdo dolió más que cualquier insulto. «Siéntate». Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Parecía un hombre derrotado. «Papá, lo siento, siento todo. La Navidad, las mentiras, el dinero, todo». «¿Lo sientes o sientes que se te acabó el dinero?» «Ambas cosas». Al menos era honesto. Eso era algo. «Roberto, ¿sabes cuánto dinero te he dado en los últimos 3 años?» Negó con la cabeza. 2.300.000 pesos. Eso sin contar la renta que pago mensualmente, los servicios, el seguro del coche que manejas, el plan de celular. Se puso pálido. No sabía que era tanto. Claro que no lo sabías, porque el dinero que no cuesta, no se valora. «Papá, yo trabajo, gano bien. Entonces, ¿por qué tienes 2 meses de renta atrasados? ¿Por qué intentaste sacar un préstamo usando mi propiedad? ¿Por qué Mónica le pide dinero a mi contador?» No tenía respuestas. «Te voy a decir por qué. Porque están viviendo por encima de sus posibilidades. Porque quieren aparentar un nivel de vida que no tienen. Porque tu esposa necesita impresionar a sus amigas y tú necesitas impresionar a tus suegros. Y yo, el idiota, estaba pagando por esa fantasía. Papá, no he terminado. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberto? No es el dinero. El dinero lo recupero. Lo que no recupero son las navidades que pasé solo, las llamadas que nunca contestaste, las veces que tu esposa me cerró la puerta en la cara, la forma en que me convertí en un estorbo en la vida de mi propio hijo». Empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le recorrían las mejillas. «Lo siento, papá. De verdad lo siento. Lo sé, pero lo siento no es suficiente. ¿Qué quieres que haga? Dime, lo que sea». Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a mí. Miles de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus problemas, construyendo sus futuros. Cada uno de ellos lidiando con sus propios dolores. Quiero que aprendas a vivir sin mí. Quiero que valores lo que tienes por tu propio esfuerzo. Quiero que cuando Mateo crezca, le enseñes que la dignidad no se vende, que el respeto no se mendiga, que la familia no es un concepto conveniente que se activa cuando se necesita dinero. No nos eches de la casa, por favor. Ya está decidido. ¿A dónde vamos a ir? Eso, hijo, es tu problema, no mío. Se quedó ahí, sentado, llorando como un niño. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que yo lo arreglaría como siempre, pero esa parte de mí era la que nos había llevado a este punto. La otra parte, la parte que había construido un imperio con sus propias manos, sabía que esto era necesario. «Puedes irte». Se levantó lentamente.
Caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Mamá tenía razón sobre ti. Me di la vuelta, aunque... Antes de morir, mamá me dijo algo. Me dijo, tu padre es el hombre más fuerte que conozco, pero su única debilidad son ustedes. Por favor, no abusen de eso. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Abusamos de eso, papá, y ahora es demasiado tarde. Salió cerrando la puerta tras de sí. Me quedé ahí, de pie frente a la ventana, sintiendo un dolor en el pecho que no era físico, pero dolía como si lo fuera. Laura había visto todo esto venir. Laura, con su sabiduría silenciosa, había sabido que mis hijos se aprovecharían de mi amor. Y yo no la había escuchado. Esa noche bebí más de lo que había bebido en años. No hasta emborracharme, pero sí hasta que el dolor se volvió manejable. Saqué el álbum que Roberto me había enviado y lo miré completo. Cada foto de Mateo, cada sonrisa, cada momento que me estaba perdiendo. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena este dolor por defender mi dignidad? La respuesta llegó con claridad absoluta. Sí. Porque si cedía ahora, si volvía a ser el cajero automático emocional, estaría enseñándole a Mateo que está bien usar a las personas. Estaría perpetuando el ciclo. Y yo amaba a ese niño demasiado como para enseñarle esa lección. El 20 de marzo, 3 semanas después de nuestra conversación en la oficina, Roberto me llamó. Papá, encontramos un departamento. Es más pequeño, en una zona no tan buena, pero es lo que podemos pagar con mi sueldo. Me alegro. Necesitamos el depósito y el primer mes. Son 40,000 pesos. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Robertos, ¿entendiste algo de lo que hablamos? Papá, no tengo a quién más pedirle. Los papás de Mónica dijeron que no. Que nosotros nos metimos en este problema y que nosotros tenemos que solucionarlo. Por favor. La ironía era deliciosa. Los suegros especiales habían resultado ser más duros que yo. ¿Y Mónica qué dice? Está furiosa. Dice que esto es tu culpa. Que si fueras un padre normal. Para. Silencio. Roberto, escúchame bien. No voy a darte ese dinero. No voy a darte nada. Pueden vender su televisión. Pueden vender sus muebles. Pueden pedir un préstamo en el banco. Pueden hacer lo que hacen millones de mexicanos todos los días. Resolverlo con sus propios recursos. Papá, somos tu familia. Entonces aprendan a tratarme como familia, no como banco. Colgué. Esta vez no hubo más llamadas. No hubo más súplicas. Era como si finalmente hubieran entendido que hablaba en serio. El 31 de marzo, el día que vencía el contrato, envié a mi abogado a supervisar que la propiedad quedara vacía. Me reportó a las 6 de la tarde. Don Rodrigo, la propiedad está desocupada. Dejaron todo limpio. No hubo daños. Dejaron las llaves con el portero. ¿Viste a Roberto? No, señor. Solo a unos empleados de mudanza. Ni siquiera había tenido el valor de verme a la cara. Esa noche fui a la propiedad. Era un departamento hermoso en Polanco. 3 recámaras, 2 baños completos, terraza con vista a la ciudad. Lo había comprado hace 10 años como inversión. Roberto había vivido ahí los últimos 5 años, sin pagar un solo peso de renta. Caminé por las habitaciones vacías. Mis pasos resonaban en el silencio. En la recámara que había sido de Mateo, encontré un dibujo pegado en la pared. Garabatos de colores hechos por una mano infantil. Lo despegué con cuidado y lo guardé en mi cartera. Era lo único que me llevaría de ahí. Abril comenzó con una calma perturbadora. No sabía nada de Roberto. No sabía dónde vivía, cómo estaba, si Mateo estaba bien. Parte de mí quería llamar, preguntar, asegurarme de que no estuvieran pasando hambre. Pero la parte más fuerte de mí sabía que preguntar sería claudicar. Y yo no claudico. El 15 de abril, mientras revisaba mi correo en la oficina, recibí una notificación de LinkedIn. Roberto había actualizado su perfil. Nuevo trabajo. Una posición en una empresa de arquitectura más pequeña que la anterior, pero con un puesto de mayor responsabilidad. Sentí algo parecido al orgullo. Mi hijo estaba luchando. Una semana después, Daniela me llamó, por primera vez en meses. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro. Quiero ir a verte, a México, este fin de semana. ¿Tienes tiempo?» Mi hija quería verme.
sin pedirme dinero primero, sin excusas. Tengo todo el tiempo del mundo. El sábado, Daniela llegó a mi casa con 2 maletas. Había llorado en el taxi desde el aeropuerto, me dijo. No sabía qué esperar. Nos sentamos en la terraza con café. Ella se veía diferente, más madura, más triste también. Papá, hablé con Roberto. ¿Cómo está? Destrozado, pero también diferente. Está trabajando más duro que nunca. Mónica tuvo que conseguir trabajo también. Están viviendo en un departamento pequeño en la Narvarte. Mateo está en una guardería pública. Cada palabra era un puñal en mi pecho, pero mantuve la expresión neutral. Me alegro de que esté trabajando. Papá, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena perder a tu familia por orgullo? No es orgullo, Daniela. Es dignidad. Y sí, vale la pena. Ella lloró. Yo también quería llorar, pero no lo hice. Vine a decirte algo, dijo finalmente. Vine a pedirte perdón por no estar ahí cuando mamá murió, por no llamarte, por tratarte como un cajero automático. Roberto no es el único que lo hizo mal. Eso no me lo esperaba. También vine a decirte que te admiro, que lo que hiciste fue lo más difícil que un padre puede hacer, dejar que sus hijos caigan para que aprendan a levantarse. Me levanté de mi silla y la abracé. La abracé como no abrazaba a nadie desde que Laura murió. Y ahí, en esa terraza, con mi hija en mis brazos, sentí que algo comenzaba a sanar. No todo, pero algo. ¿Te puedes quedar unos días?, le pregunté. Me quedo toda la semana. Si me invitas, claro. Siempre serás bienvenida en esta casa. Siempre. Esa semana con Daniela fue un regalo. Cocinamos juntos, vimos películas, hablamos de Laura, de los errores del pasado, del futuro incierto. Ella me contó de su vida en Guadalajara, de su trabajo como veterinaria, de su novio que quería conocerme. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté. Porque pensé que no te importaba, que solo te importaba Roberto porque él te necesitaba más. Dios, así me había visto mi hija todos estos años. Daniela, tú siempre has sido importante para mí. Lo sé ahora, pero antes no lo sabía. Otra lección dolorosa. En mi intento de ayudar a Roberto, había descuidado a Daniela. Había asumido que porque ella era independiente, no me necesitaba. Todos necesitamos que nos necesiten. El último día antes de que Daniela volviera a Guadalajara, me dijo algo que no olvidaré jamás. Papá, Roberto me pidió que te dijera algo. Le dije que no, que tenía que decírtelo él mismo, pero insistió. ¿Qué cosa? Dice que gracias. Que odia admitirlo, pero que esta ha sido la lección más importante de su vida. Que está aprendiendo a ser el hombre que tú querías que fuera, y que algún día, cuando esté listo, cuando tenga algo que ofrecerte además de necesidad, va a tocar tu puerta. Me dolía el pecho de nuevo, pero era un dolor diferente, un dolor que curaba mientras lastimaba. Dile que la puerta siempre estará abierta, pero que tiene que tocarla él. Yo no voy a buscarlo. Daniela asintió. Lo sé, y él también lo sabe. La llevé al aeropuerto. Nos despedimos con un abrazo largo. Ella prometió llamarme cada semana, y cumplió. Mayo llegó con su calor sofocante y sus tardes de tormenta. Yo había retomado mi vida completamente. Había hecho nuevos amigos en el gimnasio. Había viajado a Oaxaca por placer por primera vez en años. Había empezado a escribir mis memorias. La vida sin la carga de hijos ingratos era sorprendentemente buena. Pero en las noches, cuando la casa estaba en silencio, sacaba el dibujo de Mateo de mi cartera y me preguntaba si algún día lo conocería de verdad. Si algún día podría ser el abuelo que quería ser. El tiempo lo diría. Por ahora había recuperado algo más valioso que cualquier relación. Me había recuperado a mí mismo. Y eso, descubrí, era suficiente. Junio trajo consigo una rutina que no había experimentado en décadas. Paz genuina. Me levantaba temprano, no porque tuviera obligaciones urgentes, sino porque finalmente dormía bien. Las pesadillas sobre el futuro de mis hijos habían cesado. El nudo constante en el estómago había desaparecido. Por primera vez en años, me sentía libre. Había empezado a tomar clases de fotografía los martes y jueves.
algo que siempre quise hacer, pero que posterné eternamente porque había cosas más importantes. También me uní a un grupo de lectura con otros empresarios retirados. Discutíamos novelas, filosofía, historia. Hombres de mi edad que entendían que el éxito financiero no significaba nada si tu propia familia te veía como un objeto útil. Uno de ellos, Fernando, un constructor que había hecho fortuna en Monterrey, me dijo algo que resonó profundamente en mí. Rodrigo, los hijos son como las inversiones. Puedes poner todo tu capital en ellos, pero si el proyecto está mal planeado desde el inicio, solo estás financiando tu propia ruina. A veces hay que cortar pérdidas y proteger tu capital emocional. Tenía razón. Yo había invertido emocional y económicamente en Roberto sin exigir rendición de cuentas, sin establecer límites, y el resultado había sido predecible. Un hijo que creía que todo se le debía. El 12 de junio, día de mi cumpleaños número 69, Daniela me envió un paquete. Dentro había un álbum de fotos diferente al que Roberto me había mandado. Este tenía fotografías viejas. Yo con Laura el día de nuestra boda, los niños en su primera comunión, unas vacaciones en Cancún donde Roberto, de 6 años, construía castillos de arena mientras Daniela, de 4, recolectaba caracoles. En la última página había una carta de Daniela. Papá, estas son las memorias de cuando éramos una familia de verdad, antes de que el dinero lo complicara todo, antes de que olvidáramos que lo importante no es cuánto tienes, sino cómo lo compartes. Te amo. Feliz cumpleaños. Lloré como no lloraba desde el funeral de Laura, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de limpieza, de purificación. Esa noche cené solo en un restaurante elegante del centro. Pedí langosta y champagne. El mesero me preguntó si celebraba algo especial. Mi renacimiento, le dije. Me miró confundido, pero sonrió educadamente. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, de parte de alguien que te debe una disculpa. Lo abrí con cautela. Don Rodrigo, soy Mónica. Sé que probablemente borrará este correo sin leerlo, pero necesito decir esto aunque sea al vacío. Usted tenía razón. Sobre todo, Roberto y yo vivíamos en una fantasía pagada por usted. Yo lo traté horrible porque me recordaba que nuestra vida era prestada, no ganada. Y eso me hacía sentir pequeña. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Tuvimos que vender casi todo. Mónica de cuenta bancaria casi vacía. Trabajo en una oficina de seguros, ganando una fracción de lo que creía que merecía. Roberto trabaja hasta tarde todos los días. Mateo está en una guardería que no tiene aire acondicionado. Pero ¿sabe qué es lo extraño? Somos más felices. Roberto y yo nos hablamos de verdad ahora. No discutimos sobre dinero porque sabemos exactamente cuánto tenemos. Mateo está sano. Y yo finalmente entendí que la vida no es una competencia con mis amigas. No espero que me perdone. Solo quería que supiera que su lección, aunque dolorosa, fue necesaria. Gracias por eso. Y perdón por todo lo demás. Leí el correo 3 veces. Busqué señales de manipulación, de estrategia, de un plan para ablandarme, pero sonaba genuino. Sonaba como alguien que había tocado fondo y había encontrado algo valioso ahí abajo. Humildad. No respondí el correo, pero tampoco lo borré. Julio fue un mes de decisiones. Mi contador me informó que la propiedad de Polanco había recibido 3 ofertas excelentes. Podía venderla y obtener una ganancia considerable. La zona se había revalorizado enormemente. ¿Qué recomiendas?, le pregunté. Financieramente, vender es la mejor opción. Pero usted también podría rentarla a un precio de mercado. Generaría ingresos pasivos importantes. Pensé en Roberto viviendo en un departamento en la Narvarte. Pensé en Mateo creciendo sin el espacio que ese departamento de Polanco podía ofrecer. Pensé en... No. Véndela, dije con firmeza. Al mejor postor. ¿Está seguro? Completamente. Porque ese departamento representaba la vieja dinámica. La dinámica donde yo era el proveedor silencioso y ellos los beneficiarios ingratos.
Venderlo era cortar ese último cordón umbilical financiero. La propiedad se vendió en agosto por 4 millones de pesos. Una excelente inversión, considerando que la había comprado en 2 millones hacía 10 años. Con ese dinero establecí un fideicomiso educativo, pero no para Roberto, ni para sus futuros hijos. Lo establecí para becar a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar arquitectura o ingeniería, estudiantes que apreciaran la oportunidad porque la habían ganado con esfuerzo, no por apellido. El fideicomiso llevaba el nombre de Laura. Cuando la noticia se hizo pública en círculos empresariales, recibí una llamada de Daniela. «Papá, vi lo del fideicomiso. Es hermoso. Tu madre siempre quiso hacer algo así. Ahora puedo». «¿Roberto sabe?» «No lo sé, y no me importa». Mentía. Sí me importaba. Me importaba que supiera que el dinero que pudo haber sido su herencia estaba cambiando vidas de personas que lo merecían. Septiembre llegó con sus tardes lluviosas y sus cielos dramáticos. México estaba celebrando las fiestas patrias. Yo asistí solo a la cena de gala de mi club empresarial. Baile con 3 señoras encantadoras. Bebí tequila de primera calidad y me reí más de lo que había reído en años. En la cena conocí a Beatriz, una mujer de 62 años, arquitecta retirada, viuda como yo. Tenía una sonrisa que iluminaba la habitación y una inteligencia afilada que me mantuvo entretenido toda la noche. Hablamos de viajes, de libros, de la dificultad de ser padre en un mundo que nos exige dar todo y no esperar nada. «Mis hijos me llaman una vez al mes», me dijo, «si acaso, pero he aprendido que no puedo obligarlos a quererme de la manera que yo quiero ser amada». «¿No te duele?» «Al principio sí, muchísimo, pero luego entiendes que ellos tienen sus vidas y tú tienes que construir la tuya. El amor de los hijos no puede ser el centro de tu existencia después de cierta edad. Es injusto para todos». Esas palabras se quedaron conmigo. Intercambiamos números. Empezamos a salir a cafés, a museos, a conciertos. No era romance, no todavía, pero era compañía, era conversación. Era recordar que yo existía más allá de mi rol de padre y proveedor. El 3 de octubre recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Don Rodrigo?» «Sí». «Habla la señora García, de la guardería Arcoíris. Soy la directora». Mi corazón se aceleró. Mateo iba a esa guardería. «¿Qué pasó?» «No se alarme, todos están bien, pero necesitaba hablar con usted. Su hijo Roberto me dio su número como contacto de emergencia». «¿Por qué?» «Porque hace 2 semanas hubo un incidente. Mateo tuvo fiebre muy alta. Tratamos de contactar a Roberto y a Mónica, pero ninguno contestó. Estaban en sus trabajos. Finalmente los ubicamos, pero pasaron 2 horas de angustia. Roberto me pidió que lo incluyera a usted como contacto adicional. Me dijo, aunque no hablamos, sé que si le pasa algo a mi hijo, mi padre llegará». Me quedé en silencio procesando. «Solo quería verificar con usted que está de acuerdo». «Sí, estoy de acuerdo. Ante cualquier emergencia con ese niño, me llaman». «Perfecto. Gracias, don Rodrigo». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Roberto me había puesto como contacto de emergencia. Después de todo, después de los pleitos, del coraje, del orgullo herido, cuando se trataba de la seguridad de su hijo, aún confiaba en mí. Eso significaba algo. Octubre se convirtió en noviembre. Las temperaturas bajaron. La ciudad se preparaba para el Día de Muertos. Yo limpié la tumba de Laura. Puse su ofrenda en casa con sus fotos favoritas, su perfume, sus libros. Le hablé como si estuviera ahí. «Laura, ¿hice bien? ¿Fui demasiado duro? Los niños, nuestros niños, están sufriendo. Y yo también sufro, pero no puedo ceder. No puedo volver a ser el que era. ¿Me entiendes? El silencio de los muertos no ofrece respuestas. Pero en mi corazón sentí paz. Laura hubiera estado de acuerdo. Ella siempre fue más fuerte que yo en esos aspectos. El 20 de noviembre, durante las celebraciones de la Revolución Mexicana, estaba en un desfile con Beatriz cuando mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. «Bueno, ¿don Rodrigo Sánchez?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy el doctor Ramírez del Hospital Español. Su hijo Roberto está aquí».
El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. No es grave, pero tiene una fractura en la pierna y algunas contusiones. Está consciente y estable, pero nos dio su número para llamarlo. Voy para allá. Llegué al hospital en 20 minutos. Beatriz me acompañó sin que se lo pidiera. En la sala de urgencias encontré a Mónica en la sala de espera, con Mateo dormido en sus brazos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Rodrigo, ¿cómo está? Bien, va a estar bien, pero asustado y pidiendo por usted. Esas últimas palabras me rompieron. Un doctor me llevó a la habitación. Roberto estaba en la cama, con la pierna enyesada y el rostro morado por los golpes. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Papá. Me acerqué. Tomé su mano. La misma mano que dejé de sostener hace años. Estoy aquí. Papá, lo siento. Lo siento tanto. Perdón por todo. Perdón por ser un hijo terrible. Perdón por no valorarte. Perdón por... Shh, no ahora. Descansa. Pensé que iba a morir. El coche. El otro conductor se pasó el alto. Yo solo pensaba en Mateo, en que mi hijo crecería sin conocer a su papá, como yo estoy dejando que crezca sin conocer a su abuelo. Me senté a su lado. No solté su mano. No vas a morir. ¿Estás bien? Papá, estos meses han sido el infierno, pero también han sido los mejores de mi vida, porque aprendí a trabajar de verdad, a apreciar lo que tengo, a valorar a Mónica porque está conmigo en las buenas y en las malas, no solo cuando hay dinero. Me alegro, y aprendí algo más importante, que el amor no se mide en pesos, que el respeto no se compra, que la familia es algo que construyes todos los días, no algo que exiges porque existe un lazo de sangre. Esas palabras, exactamente lo que yo quería que aprendiera. Roberto, escúchame, estoy orgulloso de ti, del hombre en que te estás convirtiendo. ¿De verdad? De verdad. Lloró más fuerte. Yo también lloré. Ahí, en esa habitación de hospital, nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. No era una reconciliación completa, no era borrar el pasado, pero era un inicio. Mónica entró con Mateo. El niño se despertó y me vio. Para mi sorpresa, extendió sus bracitos hacia mí. ¿Abuelo? Esa palabra, esa simple palabra que no había escuchado nunca de sus labios. Lo tomé en mis brazos. Olía a jabón de bebé y a inocencia. Me miró con esos ojos enormes, idénticos a los de Roberto cuando era niño. Hola Mateo, soy tu abuelo. Abuelo Rodrigo, dijo Mónica suavemente. Roberto le ha estado hablando de ti. Todas las noches antes de dormir, le cuenta historias sobre su abuelo que es fuerte y sabio. Miré a Roberto. Él asintió. Le digo que algún día, cuando yo sea un mejor hombre, vamos a visitarte, y que ese día voy a poder mirarte a los ojos sin vergüenza. Ese día ya llegó, le dije. Pasé toda la noche en el hospital. Beatriz se fue después de asegurarse de que yo estaba bien. Mónica se quedó también, en la silla del rincón, abrazando a Mateo. Roberto dormía gracias a los analgésicos. Yo me quedé ahí en esa habitación viendo a mi familia, mi hijo herido, mi nuera agotada, mi nieto dormido, y me di cuenta de algo fundamental. Había ganado. No había ganado la batalla, había ganado la guerra, porque mi hijo había aprendido, había caído, se había lastimado, había tocado fondo, y ahí, en ese fondo, había encontrado su dignidad, había encontrado su fuerza, había encontrado el respeto que yo no pude enseñarle con palabras, pero sí con acciones. A veces el amor más grande es dejar caer, para que aprendan a volar. Por la mañana, cuando Roberto despertó, le pregunté, ¿necesitas algo? Solo que estés aquí. Aquí estoy. Papá, no te estoy pidiendo dinero. No quiero que pienses que... Lo sé, pero sí quiero pedirte algo. Dime, quiero que conozcas a tu nieto, de verdad, que vengas a nuestra casa, aunque sea pequeña y humilde, que comas con nosotros aunque solo tengamos para hacer sopa de pasta, que seas parte de nuestra vida, no nuestro banco. Miré a Mónica. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Nada me haría más feliz.
Roberto sonrió. Una sonrisa genuina que no veía desde que era niño. Y papá, algún día, cuando tenga dinero ahorrado, quiero pagarte aunque sea una parte de todo lo que te debo. No porque me lo pidas, sino porque es lo correcto. No me debes nada. Te debo todo. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena no rendirte conmigo. Esa tarde, cuando Roberto fue dado de alta, los llevé a su casa en mi coche. Era un edificio viejo en la Narvarte, sin elevador. El departamento era pequeño, tal vez 50 metros cuadrados, pero estaba limpio, ordenado, lleno de fotos de Mateo. Mónica me preparó café. Roberto me mostró sus proyectos de trabajo con orgullo genuino. Mateo jugó con sus juguetes baratos pero amados, y yo, sentado en ese pequeño sillón desgastado, me sentí más rico que nunca, porque tenía algo que el dinero no puede comprar, una familia que finalmente me valoraba. No por lo que tenía, sino por quién era. Esa noche, de regreso en mi casa grande y vacía, llamé a Daniela. «Hija, ¿puedes venir a pasar la Navidad conmigo?» «Claro, papá. Iba a ir de todas formas. Invita a Roberto también, y a Mónica, y a Mateo, y trae a tu novio, quiero conocerlo». Silencio al otro lado. Luego, «Papá, ¿estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada». «¿Qué pasó?» «Pasó que mi hijo finalmente creció, y yo finalmente entendí que el amor no es dar todo, es saber cuándo retirarte para que aprendan a caminar solos». Daniela lloró. Yo también. «Va a ser la mejor Navidad, papá». «Sí, porque va a ser la primera donde todos entendemos el valor de estar juntos». Colgué y me serví un whisky. Brindé solo, en mi estudio, frente a la foto de Laura. Lo logramos, amor. Fue doloroso, fue terrible, pero lo logramos. Noviembre se despedía con sus últimas lluvias. Diciembre estaba por llegar, y con él una Navidad que prometía ser diferente. Una Navidad donde yo no sería el proveedor silencioso. Sería el abuelo, el padre, el hombre que tuvo el valor de decir no cuando todos esperaban un sí. Y eso, descubrí, valía más que todos los millones del mundo. Me miré al espejo antes de dormir. Vi a un hombre de 69 años, cansado, marcado por la vida, pero con los ojos brillantes, porque había recuperado algo que creí perdido para siempre, mi respeto propio, y nadie, absolutamente nadie, me lo volvería a quitar. Diciembre llegó transformando la ciudad con luces navideñas y el aroma a ponche en cada esquina. Pero este diciembre era diferente, no solo por la promesa de una cena familiar que finalmente tendría significado, sino porque yo había cambiado. Ya no era el hombre que rogaba por migajas de afecto, era el patriarca que había recuperado su trono, no por dinero, sino por dignidad. Los primeros días del mes los pasé preparando la casa. Contraté a una señora para que me ayudara con la limpieza profunda. Saqué las decoraciones navideñas que no había usado en años. El nacimiento que Laura y yo compramos en Puebla durante nuestra luna de miel, las esferas de vidrio soplado de Tlaquepaque, el árbol artificial que los niños decoraban cuando eran pequeños. Cada adorno traía recuerdos. Algunos dolían, otros sanaban. Beatriz vino a ayudarme una tarde. Traía galletas de jengibre que había horneado ella misma. «Tu casa necesita vida», me dijo mientras colgaba guirnaldas en la escalera. «Estos últimos meses has vivido como un monje en un monasterio muy elegante». Tenía razón. Había estado tan enfocado en mi dolor que había olvidado vivir. «¿Vendrás a la cena de Navidad?», le pregunté. Se detuvo a media decoración. «Rodrigo, esa es una cena familiar. No quiero incomodar». «No incomodarías. Serías bienvenida. Además, necesito a alguien de mi lado en caso de que las cosas se pongan tensas». Sonrió. «¿Estás seguro?» «Completamente». El 10 de diciembre, Roberto me llamó. Su voz sonaba nerviosa. «Papá, sobre la cena». Mi estómago se tensó. ¿Iba a cancelar otra vez? «Dime. Quiero llevar algo. No quiero llegar con las manos vacías. Mónica y yo hemos estado ahorrando. Podemos comprar el pavo o...» «Roberto, no necesitas traer nada». «Papá, por favor, déjame hacer esto. Necesito sentir que contribuyo».
Entendí lo que estaba diciendo. No era sobre el dinero, era sobre su orgullo. El orgullo bueno, el que te hace querer aportar, no el que te hace sentir superior. Está bien, traes el postre. A Mateo le gustan las galletas, ¿verdad? Le encantan. Mónica hace unas de chispas de chocolate increíbles. Perfecto. Entonces ustedes traen el postre. Escuché su suspiro de alivio. Gracias, papá. El 15 de diciembre, Daniela llegó de Guadalajara. Traía consigo a Andrés, su novio. Un veterinario joven, 38 años, con una sonrisa honesta y un apretón de manos firme. Don Rodrigo, es un honor conocerlo finalmente. Daniela me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas. Solo cosas buenas, dijo Daniela, abrazándome. Esa noche cenamos los tres en la casa. Preparé mi especialidad, arrachera marinada con una receta que perfeccioné durante años. Daniela puso la mesa como lo hacía su madre, con atención a cada detalle. Andrés abrió una botella de vino que había traído de un viñedo en Querétaro. Conversamos durante horas. Andrés me contó sobre su clínica veterinaria, sobre su trabajo con animales rescatados, sobre sus planes de expandir el negocio. Daniela brillaba a su lado. Se miraban con ese amor que no necesita palabras. ¿Cuándo es la boda?, pregunté de repente. Daniela casi escupe su vino. Papá, apenas lo estás conociendo. Soy viejo, no ciego. Los he visto mirarse. Y Andrés, has tocado tu bolsillo izquierdo 3 veces durante la cena. ¿O tienes algo importante ahí o estás nervioso por algo? Andrés se puso rojo. Daniela lo miró sorprendida. Es verdad. Andrés sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Iba a esperar a la cena de Navidad, frente a toda la familia. Pero tu papá es muy observador. Le propuso matrimonio ahí mismo en mi comedor, con las luces del árbol navideño iluminando la escena. Daniela lloró, yo también. Andrés temblaba mientras ponía el anillo en su dedo. Don Rodrigo, quiero pedirle formalmente la mano de su hija. Ya te la diste, muchacho, pero aprecio el gesto. Tienen mi bendición completa. Nos abrazamos los tres, y en ese momento entendí algo fundamental. La familia no siempre está rota. A veces solo necesita tiempo para sanar. El 20 de diciembre visité a Roberto en su trabajo. Había coordinado con su secretaria para que fuera una sorpresa. Llegué a las 12, hora de almuerzo. Lo encontré en su escritorio, rodeado de planos y maquetas. Papá, ¿qué haces aquí? Vayan a invitarte a comer. Se quedó paralizado. ¿En serio? En serio. Hay un restaurante japonés a 2 cuadras. Mi invitación. Almorzamos sushi y hablamos de arquitectura, de sus proyectos, de sus sueños. Roberto me contó sobre un concurso para diseñar un parque público. Estaba trabajando en su propuesta durante las noches, después de acostar a Mateo. Si gano, sería mi primer proyecto grande con mi nombre. No con el nombre de mi jefe, mío. ¿Puedo ver los bocetos? Me mostró fotografías en su teléfono. El diseño era brillante, espacios verdes integrados con áreas de juego, senderos accesibles, zonas de sombra estratégicamente ubicadas. Había talento real ahí. Es excepcional, Roberto. ¿De verdad lo crees? No solo lo creo, lo sé. Tienes el ojo de tu madre para los espacios y mi terquedad para hacer las cosas bien. Sonrió. Papá, hay algo que necesito decirte. Dime. Mónica y yo estamos viendo a un terapeuta. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque casi destruimos nuestro matrimonio. Por el dinero, por el estrés, por culparnos mutuamente. Necesitábamos ayuda profesional y está funcionando. Me alegro. Eso requiere valentía. El terapeuta nos hizo un ejercicio. Teníamos que escribir cartas a las personas que habíamos lastimado. Yo escribí 3. Una para Mónica, una para Mateo que leerá cuando crezca y una para ti. Sacó un sobre doblado de su cartera. Esta es la tuya. No tienes que leerla ahora. Ni siquiera tienes que leerla nunca si no quieres. Solo necesitaba dártela. Tomé el sobre. Estaba arrugado de tanto tiempo en su cartera. La leeré. ¿Promesa? Promesa. Esa noche solo en mi estudio abrí la carta.
La letra de Roberto era apresurada, emocional. Papá, no sé por dónde empezar. ¿Perdón? ¿Gracias? ¿Te amo? Todas esas palabras se sienten insuficientes para expresar lo que necesito decirte. Fui un hijo terrible, no solo estos últimos años, sino siempre. Cuando mamá estaba enferma, yo estaba construyendo mi vida perfecta con Mónica. Cuando tú estabas solo, yo estaba ocupado siendo importante en mi trabajo. Cuando necesitabas compañía, yo necesitaba dinero. Te vi como un recurso infinito, como un pozo que nunca se secaría, y cuando se secó me enojé contigo en lugar de enojarme conmigo mismo. Estos meses sin ti han sido el infierno, pero también han sido mi salvación. Aprendí a trabajar de verdad. Aprendí que el dinero no es mágico, es el resultado del esfuerzo. Aprendí que Mónica me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Aprendí que ser padre significa sacrificio, no delegación. Y aprendí algo más importante, que tú siempre estuviste enseñándome estas lecciones, pero yo estaba demasiado cómodo para escuchar. Me quitaste el dinero, la casa, las comodidades, y con eso me diste el regalo más grande, la oportunidad de convertirme en un hombre de verdad. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo espero que algún día, cuando me veas, puedas sentir orgullo en lugar de decepción. Te amo, papá. Siempre te amé. Solo que estaba demasiado perdido para saberlo. Tu hijo, Roberto. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón donde tenía las fotos de Laura. Las palabras más importantes merecen estar cerca del corazón. El 23 de diciembre, un día antes de la cena, recibí una visita inesperada. Carmen, la madre de Mónica, tocó mi puerta al mediodía, sola, sin su habitual séquito de arrogancia. «Rodrigo, ¿podemos hablar?» La hice pasar. Le ofrecí café que rechazó. Nos sentamos en la sala con una tensión palpable entre nosotros. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente. Casi me caigo de la silla. «¿Disculpa? Te debemos una disculpa. Mi esposo y yo te tratamos horrible, te hicimos sentir inferior. Y lo peor es que contagiamos esa actitud a Mónica». «¿Por qué lo hicieron?» Se quedó en silencio un momento, buscando las palabras. «Porque nos sentíamos amenazados por ti, por tu éxito real. Nosotros heredamos nuestro dinero, Rodrigo. Mi esposo es empresario solo porque su padre le dejó la empresa. Yo nunca trabajé un día en mi vida. Todo lo que tenemos fue regalado». Continuó. «Y luego llegaste tú, un hombre que construyó todo desde cero, que se hizo solo, que tiene más dinero que nosotros pero usa ropa sencilla y maneja un coche del año, que no necesita presumir porque tiene nada que probar. Eso nos hacía sentir pequeños. Entonces decidieron hacerme sentir pequeño a mí. Sí, y arrastramos a nuestra hija en ese juego estúpido. Le enseñamos a menospreciarte, a usarte, y casi destruimos su matrimonio por eso. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Mónica vino a mi casa la semana pasada. Llorando, me dijo que había sido la peor nuera del mundo, que tú habías sido generoso y ella había sido cruel, que Roberto había aprendido más en 6 meses de esfuerzo que en toda su vida de comodidad, y que si yo tenía un gramo de decencia, vendría a disculparme contigo. Carmen se limpió las lágrimas. Mi hija está madurando, Rodrigo. Está convirtiéndose en una mejor mujer que yo. Y no quiero ser el tipo de abuela que le enseña a Mateo los valores equivocados. La miré durante un largo momento, buscando señales de manipulación, pero solo vi genuino remordimiento. Te acepto la disculpa, Carmen. ¿De verdad? De verdad. Pero bajo una condición, la que sea. Que mañana en la cena, todos empezamos de cero, sin rencores, sin competencias, sin egos, solo familia tratando de ser mejor. Trato hecho. El 24 de diciembre amaneció frío y brillante. Me levanté temprano, lleno de una energía que no sentía en años. La señora Lupita, mi nueva empleada doméstica, llegó a las 7 para ayudarme con los preparativos finales.
Habíamos decidido hacer una cena tradicional mexicana. Pozole rojo de Jalisco, el favorito de Daniela. Bacalao a la vizcaína que Laura preparaba cada Navidad. Ensalada de manzana, ponche de frutas hirviendo en la estufa. Y por supuesto, espacio para las galletas que traería Roberto. Beatriz llegó a las 4 de la tarde, con un pay de nuez que olía a gloria. ¿Nervioso?, me preguntó. Aterrado. Es normal. Es tu primera Navidad con tu familia en años. ¿Y si algo sale mal? Entonces algo saldrá mal, pero habrás intentado. Eso es lo que importa. A las 6 empezaron a llegar. Primero Daniela y Andrés, cargados de regalos y risas. Luego Carmen y su esposo Ernesto, notablemente más humildes que antes. Y finalmente a las 6:30 Roberto. Venía cargando a Mateo. Mónica traía una caja enorme con galletas. Los tres se veían nerviosos. Abrí la puerta antes de que tocaran. Bienvenidos a casa. Mateo extendió sus brazos hacia mí gritando, «Abuelo», con esa voz aguda que tienen los niños de 2 años. Lo tomé en mis brazos y algo dentro de mí se rompió de la manera más hermosa posible. «Hola, campeón, feliz Navidad». Roberto y Mónica me abrazaron, los tres juntos en la entrada, formando un círculo de perdón. «Papá, gracias por recibirnos», dijo Roberto. «Esta es su casa, siempre lo será». La cena fue mágica. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande del comedor, la que Laura había elegido precisamente para momentos como este. Mateo en su silla alta entre Roberto y yo, Daniela y Andrés radiantes con su recién estrenado compromiso, Beatriz conversando amenamente con Carmen, Ernesto y yo hablando de negocios pero sin competencia, solo intercambio. Antes de empezar a comer pedí silencio. Quiero decir algo. Este año fue el más difícil de mi vida. Perdí a mi familia, o creí que la había perdido. Pero en realidad, lo que perdí fue una dinámica tóxica, una forma de relacionarnos basada en dinero y conveniencia. Miré a cada uno de ellos, y en ese dolor encontré algo mejor. Encontré dignidad, encontré respeto, encontré la oportunidad de que todos aprendiéramos lo que realmente importa. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Esta mesa tiene personas que se equivocaron, yo incluido. Pero también tiene personas que tuvieron el valor de cambiar, de crecer, de pedir perdón. Levanté mi copa. Brindo por las segundas oportunidades. Por las familias imperfectas que se atreven a ser mejores. Por Laura, que nos está viendo desde donde esté, probablemente diciendo, ya era hora. Y por todos ustedes que hicieron de este viejo terco el abuelo y padre más feliz del mundo. ¡Salud!, gritaron todos. Comimos, reímos, contamos historias. Mateo embarró galletas por toda su cara y todos aplaudimos. Andrés contó chistes malos que nos hicieron reír de todas formas. Mónica y Daniela conectaron hablando de recetas y planes de boda. Carmen se ofreció a ayudar con la organización del matrimonio sin tratar de controlar todo. Y Roberto y yo tuvimos un momento a solas en la terraza mientras el resto cantaba villancicos en la sala. «Papá, tengo algo para ti», me dio un sobre pequeño. No es mucho, pero es el inicio. Dentro había un cheque por 20,000 pesos. «Roberto no necesita». «Sí necesito. Son mis primeros ahorros reales, el primer dinero que guardé en lugar de gastar, y quiero que sea el primero de muchos pagos, no porque me lo pidas, sino porque es lo correcto. Hijo, algún día te voy a pagar todo, cada peso, y cuando lo haga, voy a poder mirarte a los ojos y decir, soy un hombre de palabra». Rompí el cheque frente a él. «¿Qué haces?» «Ese dinero es para Mateo, para su educación. Abre una cuenta de ahorro para él, y cada mes deposita lo que puedas. Ese será tu pago». «Pero papá». «Roberto, no necesito tu dinero, nunca lo necesité. Lo que necesitaba era tu respeto, y eso me lo has dado. Eso vale más que todos los cheques del mundo». Nos abrazamos ahí bajo las estrellas de la Ciudad de México, con el sonido de nuestra familia cantando de fondo. «Te amo, papá». «También te amo, hijo, y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido». A medianoche abrimos regalos. Yo le había comprado a Mateo una bicicleta pequeña con rueditas. Sus ojos se iluminaron como luces navideñas. Roberto y Mónica
me regalaron un álbum de fotos nuevo, lleno de espacios vacíos. Para que lo llenemos juntos, explicó Mónica, con nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Daniela y Andrés me dieron una invitación formal a su boda en abril. Queremos que nos acompañes al altar a los dos, dijo Daniela, como padre de la novia y como el hombre que le enseñó a Andrés lo que significa ser un buen esposo. Y Beatriz me dio un libro, 100 años de soledad de García Márquez. Leíste mi mente, le dije. Siempre quise leerlo. Lo sé, me lo dijiste la tercera vez que salimos, estaba escuchando. La noche terminó pasadas las 2 de la madrugada. Mateo dormía en el sillón. Los adultos conversábamos con esa camaradería que solo aparece cuando las defensas están bajas y los corazones abiertos. Cuando todos se fueron, me quedé solo en la sala. Las luces del árbol aún parpadeaban. Los platos sucios podían esperar hasta mañana. Me serví el último trago de rompope y me senté en mi sillón favorito. Saqué mi teléfono y miré las fotos que había tomado durante la noche. Mateo con su bicicleta, Daniela mostrando su anillo, Roberto y yo abrazados en la terraza, toda la familia alrededor de la mesa. Había una foto en particular que me hizo llorar. Beatriz la había tomado sin que me diera cuenta. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con Mateo en mis piernas, rodeado de mi familia. Y en mi cara había algo que no veía desde antes de que Laura muriera. Paz genuina. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Papá, gracias por la mejor Navidad de mi vida. Te veo mañana para la comida recalentada. La tradición, ¿recuerdas? Nunca más la voy a olvidar. Te amo. Respondí. Aquí estaré. Siempre estaré. Me levanté y caminé hasta la foto de Laura en la repisa. Lo logramos, mi amor. Fue doloroso. Fue terrible. Pero funcionó. Los niños aprendieron. Yo aprendí. Todos aprendimos. Toqué el marco de la foto. Ojalá estuvieras aquí para ver esto. Para ver a Roberto trabajando duro, a Daniela enamorada, a Mateo creciendo rodeado de amor verdadero. Lo hubieras amado. Esa noche dormí con una paz que no había sentido en años. Y soñé con Laura. Estábamos jóvenes otra vez, bailando en nuestra boda. Ella me susurraba al oído. Estoy orgullosa de ti. También estoy orgulloso de mí, le respondía. Han pasado meses desde aquella Navidad. Roberto ganó el concurso del parque y su nombre aparece en las placas como el arquitecto principal. Mónica fue promovida en su trabajo. Mateo me llama abuelito y viene a mi casa todos los domingos. Daniela se casó en abril. Fue una boda hermosa, donde bailé con mi hija y le dije que su madre estaría orgullosa de la mujer en que se había convertido. Y yo aprendí la lección más importante de mi vida a los 69 años. El amor verdadero no es dar todo sin límites. Es saber cuándo retirarse para que los demás aprendan a caminar solos. A veces, la mayor muestra de amor es decir no cuando todos esperan un sí. A veces la única manera de salvar a tu familia es dejándola caer. Y a veces, perderlo todo es la única forma de ganar lo que realmente importa. Me llamo Rodrigo Sánchez Maldonado. Tengo 69 años. Y finalmente sé quién soy. Un hombre que tuvo el valor de exigir respeto en lugar de comprar afecto. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchos padres caemos en la trampa de dar sin límites porque confundimos amor con provisión. Pero el verdadero regalo que podemos darles a nuestros hijos no es dinero. Es enseñarles el valor del esfuerzo, la importancia de la dignidad y el significado del respeto. Y si eres un hijo que está usando a sus padres, te digo esto con todo el amor del mundo. Despierta antes de que sea demasiado tarde, porque el día que ya no estemos, no vas a recordar el dinero que te dimos. Vas a recordar el tiempo que no pasaste con nosotros. Y ese arrepentimiento no se cura con nada. La familia es el tesoro más grande que tenemos, pero como todos los tesoros, requiere cuidado, respeto y trabajo constante. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca.